y acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 11. Sí. Vamos a tomar la Santa Cena, hermano, perdón. Acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. En el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Bebamos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por el nuevo pacto que tú hiciste, Señor, con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque en este nuevo pacto nos incluiste, Señor. Oh, Salvador eterno, gracias. Porque en este nuevo pacto, Señor, tú eres el Cordero que se ofreció una solamente vez, Señor, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, precioso Rey. Te alabamos y te bendecimos, porque solo tú eres digno, Señor, de recibir la honra y la gloria, Señor. Gracias, Cordero precioso. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos. Amén. Pueden sentarse. Amén. Amén. Los niños pueden pasar a la escuela dominical. Amén. Hermano, quiero a las copias bien recoger. Esta mañana quiero compartir acerca de ustedes, con ustedes, perdón, acerca del libro de Ageo. El libro de Ageo, el profeta Ageo, el Señor Jehová le da una profecía en donde exhorta a Zorobabel, que era un sacerdote, y lo exhorta y lo anima a que reconstruyan por segunda vez lo que fue el templo de Salomón, que así se le llamó el templo de Jehová. Y en ese contexto se desarrolla este libro, la profecía de Ageo. Entonces, esta mañana yo quiero hablar acerca de la reconstrucción del tercer templo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han escuchado eso? La reconstrucción del tercer templo de Israel. Amén. Bueno, los judíos actualmente allá en Israel están preparados para poder construir el templo en Israel, lo que fue antes, esa majestuosa construcción, una mega construcción, uno de los edificios, creo yo, todavía en la actualidad más caros que se construyeron en toda la historia, y un edificio con tanta arquitectura, con tanta belleza que existió en aquel entonces cuando el rey Salomón lo construyó, pero también fue un edificio muy glorioso cuando después del rey Salomón, Zorobabel y el pueblo de Israel lo construyeron.
Cuando el Señor Jesucristo caminó acá en la tierra, un día estaba él con sus discípulos y estaban observando el templo. Y dice la escritura que ellos, piedras, las joyas, estaban admirando lo hermoso que era ese templo. Entonces el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que ese templo iba a ser destruido. Y así fue. Después que el Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, el templo 70 años después fue destruido y fue arrasado, y todo el oro, todos los tesoros que estaban en este templo fueron llevados, y hasta el día de hoy no se sabe dónde están todas esas cosas. Bueno, entonces los judíos tienen el anhelo y el deseo de volver a reconstruir ese templo. ¿Para qué, hermanos? Para poder volver a ofrecer los holocaustos, para poder volver a alabar a Jehová. Los judíos, ellos no creen que Jesucristo es el Mesías del cual habla la profecía bíblica. La mayoría de ellos no lo creen. Entonces ellos todavía están esperando al Mesías, y por eso es que ellos quieren y les urge reconstruir ese templo. Bueno, la idea de la reconstrucción del templo es tal que ellos ya tienen el dinero suficiente, tienen materiales reunidos, incluso han desarrollado una genética de unas vacas de color rojizo, ya que en la ley de Moisés dice que debía de ofrecerse una vaca roja en el holocausto. Entonces ellos han desarrollado, o por lo menos rescataron genéticamente una vaca con esas características, y ellos ya tienen esa producción de esas vaquitas. Me imagino yo que esas vacas de viejitas se mueren y después estas dan otras crías y ahí las tienen. Pero ellos están esperando y están anhelando y están deseando la reconstrucción del tercer templo. Ahora, como cristianos, nosotros como hebronitas no estamos esperando la reconstrucción del tercer templo. Ahora, la construcción del templo en Jerusalén puede ser que suceda, hermanos, porque es un deseo del hombre. Pero hay un problema con Israel ahorita, y es de que donde ellos deben de construir el templo, ahorita existe una iglesia musulmana que le llaman la Mezquita de Omar. Y los musulmanes hace tiempo la construyeron precisamente por eso, porque sabían de que eso era un lugar sagrado para los judíos y no querían entregar ese lugar sagrado. De modo que si el día de hoy hubiera una ley que dijera, demuelan la mezquita de Omar para construir el templo de Israel, habría una gran guerra, un gran conflicto en el Medio Oriente, seguramente fuera la tercera guerra mundial. Y esa es una razón muy pequeña por la que se sabe que la reconstrucción del tercer templo es muy difícil que suceda, aunque no podemos decir que no pueda suceder. Pero ese es ese es el tema, de que ya está todo listo, pero aún así no se puede, porque si se hace, se arma una gran guerra mundial. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la Escritura acerca del tercer templo? Acompáñenme por favor a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, acá Pablo está hablándole a los de Tesalónica y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De qué está hablando este tercer versículo, hermanos? Dice que Jesucristo no va a venir, Jesucristo, la segunda venida, lo que nosotros estamos anhelando y esperando. Dice que Él no va a venir, dice, en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el versículo 4 dice, hablando del hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, entonces aquí surge la pregunta o la duda acerca de cuál templo está hablando Pablo. Si nosotros nos vamos al contexto bíblico de cuando Pablo estaba hablándole a Tesalónica, sería fácil pensar que Pablo estaba hablando del templo de Jerusalén, porque para entonces no había sido destruido el templo de Jerusalén. Entonces, cuando Pablo les decía, miren, antes que el Señor Jesucristo venga, se va a hacer manifiesto el hombre de pecado. Y este hombre de pecado llega a tal punto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Eso sería fácil de entender si estuviéramos en aquel tiempo y el templo estuviera. Pero ahora en este tiempo, cuando nosotros hablamos estas palabras y decimos a qué templo se refería Pablo, porque el Señor Jesucristo no vino, pero el templo sí fue destruido. Entonces pudiéramos nosotros decir, entonces los judíos tienen razón cuando ellos dicen que quieren construir el tercer templo, para que en algún momento el hombre de pecado se pueda sentar en ese templo como si fuera Dios y entonces Jesucristo pueda venir. Bueno, vamos a ver otra escritura para ver si esta escritura concuerda con lo que Pablo dice o no. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, por favor. Vamos a leer desde el versículo 18. Capítulo 11, 18 dice, hablando ya del grande y terrible día de Jehová, y dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, hermanos, aquí está hablando Apocalipsis de un templo, pero este templo no está en la tierra. Este templo dice que ha sido o va a ser abierto en los cielos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que sí se construye un tercer templo en la tierra, pero luego ese tercer templo es llevado al cielo y allá va a ser abierto. No, hermanos, no puede ser. Entonces, seguramente que Pablo se está refiriendo a un templo, pero no está refiriéndose a un templo terrenal, sino que Pablo se está refiriendo a un templo espiritual. Jesucristo también dijo, cuando veía el templo, dijo, destruid el templo, dijo, y yo lo reconstruiré en 3 días. Los discípulos le dijeron no fueron los discípulos, fueron los judíos que le dijeron a Jesucristo, este templo fue construido en 36 años, 46 años, perdón. Y tú dices que en 3 días lo reconstruirás, mas ellos no entendían, dice la escritura, que Jesucristo se estaba refiriendo a sí mismo, de que él iba a ser muerto, o sea que ellos iban a destruir a Jesucristo, pero Jesucristo se estaba refiriendo a sí mismo como el templo, y que Jesucristo iba a resucitar al tercer día, y por eso Jesucristo decía, y yo reconstruiré el templo en 3 días. Entonces, hermanos, lo que los judíos están tratando de hacer, de reconstruir ese templo y que no pueden hacerlo porque está esa mezquita ahí, el Señor Jesucristo ya lo hizo. El tercer templo, el Señor Jesucristo ya lo reconstruyó. Pero ¿quién más con el Señor Jesucristo es el templo del Señor? ¿Alguien? La iglesia. Amén. Entonces nosotros somos también ese tercer templo, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿será que nosotros estamos formando parte de ese pueblo que está dispuesto a reedificar el tercer templo, hermanos? ¿O será posible que no haya necesidad de que nos involucremos en la reedificación del tercer templo? Hablando, hermanos, de nosotros mismos. Olvidémonos ya del templo de Israel, de las vaquitas rojas y de esas cosas. Ahora ya estamos hablando, hermanos, de nosotros. El Señor nos llama y nos exhorta a que edifiquemos el templo, nuestro templo, el templo donde Él quiere habitar. Ahora, acompáñenme por favor a Éxodo, capítulo 29, versículos 45 y 46.
Éxodo 29, 45, 46. Dice, hablando del pacto que hizo el Señor con el pueblo, dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Aquí, hermanos, Dios está hablando en una forma profética al pueblo de Israel y les está diciendo que Él va a habitar en medio del pueblo. Cuando ellos construyen el templo, la gloria de Jehová, su presencia llenó el templo y Jehová habitó en ese templo físico. Pero el Señor les había prometido que Él iba a habitar en medio del pueblo. Y esa es una profecía que el pueblo de Israel, el pueblo terrenal, hasta el día de hoy está esperando y anhelando ver. Pero nosotros, hermanos, tenemos el cumplimiento de esa profecía en nuestra vida. Quiero que me acompañen también al libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Hermanos, este es el nuevo pacto. Nosotros esta mañana acabamos de tomar la Santa Cena. La Santa Cena, dijo el Señor Jesucristo, este es mi nuevo pacto de mi sangre. El Señor Jesucristo selló su nuevo pacto con su vida, con su sangre. Él se puso por medio del pueblo de Dios ante Jehová. Dios es tres personas, pero Jehová, dice la Escritura, que Él es santo, santo, santo. Jehová no puede estar en comunión con el pecado. Y nosotros, hermanos, por más que nos esforzamos, por más que queremos vivir una vida en santidad, tarde o temprano nos estamos dando cuenta que nuestra carne está constantemente buscando el pecado y debemos obligarnos a huir nosotros de la tentación para no caer en el pecado. Entonces, Jehová, como el Dios todopoderoso, no puede tener una relación con su pueblo directa porque su pueblo está amando más el pecado que amando a Jehová. Entonces Jehová se hace a sí mismo hombre y él se hace hombre y llega acá a la tierra, Jesucristo, y de esta manera Jesucristo camina de los hombres y Jesucristo no peca, él no comete pecado, pero aún con esto Jesucristo se ofrece y así como hombre ofrece su vida sin haber cometido ningún pecado y de esta manera paga el precio que nosotros tuvimos que haber pagado por nuestros pecados. Y de esta manera nosotros, cuando venimos al Señor Jesús, creemos en Él, le confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo perdona. Pero ¿por qué nos puede perdonar Él, hermanos? Porque Él ya pagó con precio de sangre. Ese pacto del que el Señor Jesucristo estaba hablando, cuando dijo, esta copa es mi sangre. Este es el pacto, este es el precio que yo estoy pagando para que ustedes que han pecado y que la ley los condena y los manda al infierno,
no tengan que ir al infierno, porque yo me estoy ofreciendo por ustedes. Entonces, hermanos, de ese nuevo pacto que el Señor estaba hablando en el libro de Jeremías, de esa profecía, el Señor Jesucristo es el cumplimiento de ese nuevo pacto. Ahora acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la... ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Amén. Hablando, hermanos, del cumplimiento de la profecía, que Jesucristo iba a restaurar el tercer templo. Nosotros, hermanos, somos el templo de Dios. Dice siempre en 2 Corintios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Ahora acompáñenme a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí Malaquías está dando una profecía hablando acerca de Juan el Bautista, diciendo que él va a preparar el camino para cuando el Señor Jesucristo venga. Que el Señor Jesucristo, dice Malaquías, que él iba a venir a su templo. Amén. Luego en Juan capítulo versículo 18 al 22 dice: y los judíos respondieron y le dijeron a Jesucristo. Ese es el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Dice: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué cosa, hermanos? El Señor Jesucristo había llegado al templo y dice que encontró ahí a los comerciantes de ganado, de palomas y a los que cambiaban monedas. Y dice que Jesucristo se enojó y dice que aventó las mesas y que todas las monedas salieron como desperdigadas. Y el Señor Jesucristo se airó y dijo de que el celo de Jehová lo consumía por su casa, por el templo, porque este templo, esa casa, debía ser casa de oración. Ahora, yo me pregunto una cosa. El Señor, cuando el rey David le dice que quiere construir un templo para una casa donde él mora, Dios le dice, no, le dice, yo no necesito una casa, le dice, pero si tú quieres construir una casa, no me la vas a construir tú, le dice, porque tus manos están llenas de sangre, pero me la va a construir Salomón. Entonces el rey Salomón construye esa mega obra. Más adelante, y lo vamos a ver un poquito con más detalle, Zorobabel con el pueblo judío reconstruyen una vez más el templo y el templo llega a ser otra vez aquel lugar glorioso, aquella mega construcción enorme. Y ahora el Señor Jesucristo llega a este lugar, pero después que el Señor Jesucristo se vaya, después de haber resucitado, 70 años más tarde, este templo va a ser destruido. Yo me pregunto una cosa cuando leo esta escritura. Si para Dios, si para el Señor Jesús, su celo lo consumía por su templo, ¿por qué permitió el Señor que ese templo fuera destruido? ¿Por qué el Señor no pudo haber detenido a los babilonios para que no destruyeran el pueblo, el templo? ¿Por qué entonces, qué es lo que quiere decir esta escritura? Cuando el Señor Jesucristo llega y se enoja acerca de este templo en donde están los comerciantes. Bueno, hace poco, quizás un par de meses,
Yo estuve viendo un reportaje acerca de los templos de Israel y entonces ahí reconstruían en una forma virtual cómo tuvo que haber sido el templo y comprendí de que el templo de Salomón era una estructura bastante grande, digamos, como donde nosotros ahorita estamos reunidos, pero también alrededor de esa estructura habían otras edificaciones que servían para muchas cosas. Entre tantos, dice ahí de que habían unos establos en donde los carros que llevaban a los sacerdotes y los traían eran guardados. Imagínense, hermanos. O sea, qué tan grande era esa edificación para que tuviera establos. Era como una ciudad prácticamente el templo de Salomón. Y ahí también había una especie de otra área donde había como una especie de juzgados en donde las personas llegaban a hacer algunos litigios y donde la ley era impartida. Entonces, el lugar es bastante grande. Cuando la escritura habla de que el Señor Jesús llega a ese lugar enorme, a ese lugar grande, y era tan grande, yo me pongo a pensar, era el lugar más importante del pueblo de Israel. ¿Qué lugar importante tenemos nosotros en nuestro país, hermanos? Pensemos más o menos como el centro de San Salvador, en donde todo el mundo llega a hacer comercio. Entonces, siendo el templo el lugar más importante, más concurrido, era obvio que los comerciantes se sintieran motivados o se sintieran atraídos a llevar sus mercancías y sus comercios a ese lugar. Entonces el Señor Jesús llega y cuando se da cuenta y dice, bueno, este lugar debería de ser para adoración, pero aquí todo el mundo está haciendo lo que quiere. Aquí están viniendo a vender, a comprar, a hacer un montón de cosas. Y seguramente que habían muchas personas que llegaban a hacer comercio, pero no llegaban ni siquiera adentro del templo para ir a recibir algo de lo que el Señor quisiera tener para estas personas. Entonces, ¿a qué se refería el Señor Jesús cuando se enojaba por el templo? Seguramente, hermanos, que el Señor no se estaba refiriendo su enojo, su molestia al templo físico, sino más bien que se estaba refiriendo al templo que él había prometido que iba a hacer en el pueblo de Israel. O sea, hermanos, a nosotros. Y de esto se trata esta mañana, esta prédica, de cómo nosotros estamos reconstruyendo o estamos permitiendo que Dios reconstruya el templo que es nuestra vida. En Ageo, acompáñenme al libro de Ageo, por favor, capítulo 1. Bueno, si se dan cuenta, Ageo es uno de los libros más largos de la Escritura. Solamente tiene 2 capítulos, pero tiene un mensaje bastante grande, hermanos. Y esta mañana, que el Señor en su misericordia nos dé la gracia para poder recibirlo. Dice en el versículo 2, del versículo 2 al 11, vamos a leer, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, hablando del templo de Jehová. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, hablando de las casas propias de los judíos. Dios estaba haciendo un reclamo en ese momento y dice, mi casa está desierta porque el templo no estaba reconstruido. Y entonces Dios está diciendo, mi casa está desierta, pero sus casas están artesonadas. ¿Qué significa eso, hermano? Bueno, yo le mejoré la fachada a mi casa, le puse piso cerámico, le mandé a poner una cochera, le construí un segundo cuarto, ahora la estoy pintando, mañana le voy a cambiar el techo, después le voy a hacer eso, después lo otro. Me voy a aburrir del piso cerámico, se lo voy a quitar y le voy a volver a poner otro de otro color y la sigo artesonando. Y el Señor ahora está haciendo un reclamo y dice, mi casa está desierta, pero las casas de ustedes están artesonadas.
En el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y me llama mucho la atención esta palabra, hermanos, en este libro, meditad. La palabra meditad aparece 5 veces en este libro. ¿De qué nos habla, hermanos, el número 5 en la escritura? De la gracia de Dios. Y otro aspecto que me llama mucho la atención de este libro, ya lo vamos a seguir viendo más adelante, es que si bien es cierto que Dios está haciendo un reclamo, Dios no va a traer una condenación al pueblo de Israel, sino que solamente trae una exhortación y está animando al pueblo de Israel a reconstruir el templo. En otras escrituras, los profetas han traído un reclamo de parte del Señor, pero también está trayendo un juicio hacia el pueblo de Israel. En esta ocasión no. El Señor sí está reclamando algo, pero no está trayendo un juicio. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Algo más que me llama la atención acá es que Dios, Jehová, está diciendo, meditad bien sobre vuestros caminos. Él no está diciendo, meditad bien sobre mi camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jehová es el camino, Jesucristo es el camino y solamente hay un camino. Pero cuando Él dice, meditad bien sobre vuestros caminos, es que el Señor nos está diciendo, ustedes están yendo por algunos caminos que no son mi camino. Y yo quiero que ustedes mediten, que ustedes piensen, que ustedes analicen, que ustedes consideren esos caminos. Dice en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Ahora, el mensaje del libro de Ageo, como les dije hace un momento, es del profeta Ageo hacia el pueblo de Israel y una exhortación a reedificar el templo de Jerusalén. Ese es todo el síntesis de qué trata este libro de 2 capítulos. Ahora, hablemos un poquito del contexto de lo que fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Acompáñenme, por favor, a Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice, Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿De qué habla estos dos versículos, hermano? Está hablando del rey Ciro, y dice el rey Ciro que él es el rey de toda la tierra, el hombre más poderoso en ese momento de la historia. Pero dice que Dios despertó el pensamiento del rey Ciro, y el rey Ciro dice que Dios le ha mandado algo. ¿Qué es, hermanos? Que tiene que edificar casa para Jehová en Jerusalén. Entonces el rey Ciro, en el versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. ¿A quién le dio la oportunidad el rey Ciro de reconstruir el templo, hermanos? ¿A quién? A quien haya de la casa de Judá, a todos los judíos, sin excepción de ninguno, hermanos. El pueblo de Israel, en ese momento, en ese tiempo, tuvo la oportunidad de salir y llegar a Jerusalén y a edificar el templo de Israel. Pero dice,
en el versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con todas y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. En el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, 5,400 utensilios de oro y plata. Se puede imaginar ustedes, eso era un enorme tesoro. Y el rey Ciro, el hombre más poderoso del mundo, estaba dando una orden y estaba diciendo: todos los judíos que quieran subir a Jerusalén a reconstruir el templo, pueden hacerlo. Y todos los que estén alrededor y tengan la disposición de reconstruir el templo, ofrenden y den oro, den todo, ayuden, hagan todo lo posible para reconstruir ese templo. Creen, hermanos, que no fue un tiempo glorioso, un tiempo, yo creo, de alegría, de emoción, de expectación, de decir: vamos a poder volver a reconstruir el templo de Israel. Como lo que ahora los judíos están anhelando y deseando, ese tiempo, ese momento de poder decir: construyan ya el templo. Los judíos habrían estado esperando ese tiempo, hermanos. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante en la escritura. Y encontramos en Nehemías, capítulo 1, versículo 12. Esto sucedió aproximadamente 12 años más tarde, en que Dios le permitió al pueblo reconstruir el templo por el mandato de Ciro. Entonces, Nehemías acá en el capítulo 1, él dice de que estaba en la capital de Susa, en Susa, la capital del reino, y entonces llegó Hanani, su hermano, con otras personas que eran de Jerusalén, y cuando ellos llegan, él les pregunta y les dice: ¿cómo están en Jerusalén? Cuéntenme, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? 12 años después de que el rey Ciro había dado la orden de que se construyera el reino. Bueno, ¿qué comentarios tuvieron que haberse escuchado, hermano? No, pues mira, el reino, el templo ya va en su apogeo, lo estamos construyendo de esta manera, estamos haciendo lo otro, pero no. Ellos le dicen de que Jerusalén está desierta y que los judíos están en grande afrenta y que los judíos la están pasando mal y que los muros de Jerusalén están caídos y destruidos. La ciudad de Jerusalén está en ruinas. Entonces Nehemías se acongoja, se siente triste, y dice la escritura de que él va en oración y de que hace un ayuno y le pide a Dios que le dé gracia delante del rey Artajerjes para poder él reconstruir los muros de Jerusalén. La escritura habla y dice de que el rey en algún momento lo ve triste, él encuentra la oportunidad, presenta su petición y el rey Artajerjes le permite que puedan construir una vez más los muros de Jerusalén. Ahora vamos un poquito más adelante y encontramos otra vez en Esdras. En el capítulo 3, versículo 10, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la
casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Aquí, hermanos, en este contexto de Esdras, cuando el rey Ciro ha dado la orden de construir el templo, dice que los más ancianos, los hombres de mayor edad, los que habían visto la gloria del primer templo de Salomón, cuando el rey Ciro estaba dando la orden de que se construyera el segundo templo, dice que los más ancianos lloraban, pero estaban acongojados. ¿Y por qué lloraban? Porque ellos se acordaban de la gloria del templo anterior. Y entonces pensaban y decían, ¿cómo vamos a reconstruir el templo de Salomón a la gloria que tenía? Eso no puede ser, eso es difícil. Y lloraban y dice que su quebranto y su clamor era tan grande. Pero dice que los jóvenes estaban con alegría y entusiasmados y ellos estaban contentos porque iban a tener la oportunidad de reconstruir el segundo templo. Y dice que los gritos y la alegría se confundían y que no se podía distinguir qué es lo que sucedía en el pueblo, si estaban llorando o estaban felices o estaban cantando, no se distinguía porque había una confusión en el pueblo y habían dos corrientes, hermanos, dos corrientes en sus corazones, los que tenían la confianza que las cosas sí se podían hacer, pero también aquellos que decían, no, es que eso no se puede, eso es difícil, eso es imposible, eso no se puede. Entonces, volvamos a Ageo, hermanos, en el capítulo 1, versículo 7, del 7 al 11. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, otra vez esta palabra, miren hermanos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que le está pidiendo Jehová al pueblo en ese momento, hermanos? Que lleven hacia el monte. ¿Qué había en el monte, hermanos? El monte es donde se estaba edificando el templo. El monte es donde antes ya la presencia de Jehová había estado. Entonces Jehová está llamando al pueblo y le está diciendo, suban al monte y traigan madera. ¿Por qué les estaba pidiendo madera, hermanos? ¿Qué es la madera? ¿De dónde se saca la madera, hermanos? De los árboles. ¿Qué son los árboles en la escritura? Nosotros, los hombres, somos vistos como árboles. Pero, por ejemplo, aquí afuera hay un árbol de guayaba. Imaginémonos que es un árbol de cedro. Entonces yo quiero construir un mueble de cedro. Pero miren cómo están esas ramas, hermano. Esas ramas unas están torcidas para acá, otras para acá, porque esa es la naturaleza del guayabo, que nunca va a ser recto. Entonces ese árbol no me sirve a mí para hacer un mueble. Por lo tanto, yo ese árbol no lo ocuparía aunque fuera un cedro. Yo iría a buscar un cedro que sea grueso, que esté frondoso y que sea recto, que sea lo más recto posible. Ahora, pero para poder hacer ese mueble, ¿qué tengo que hacer con ese arbolito, hermanos? Lo tengo que talar. Entonces ese árbol va a morir. Una vez que haya muerto ese árbol, yo lo voy a cerrar. Primero voy a cortarle la corteza, las partes externas, y cuando quede ya algo cuadrado, que se le llama una troza, voy a empezar a cerrar y a sacar las tablas. Cuando esas tablas estén cortadas, las voy a poner a secar, y cuando termine el proceso de secado, si al caso esas tablas quedaron rectas y no se me pandearon con la humedad y con el sol, entonces yo voy a poder ocupar esas tablas, esa madera, para poder hacer un mueble, por ejemplo, como este. Y veamos lo que dice el Señor acá. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor en la casa, hermanos? ¿Qué es lo que va a poner? Su voluntad. ¿Y la mía, hermanos? No dice nada de mi voluntad, hermanos. Traed madera, no traigan árboles. No me traigan semilla, no me traigan árboles. No quiero madera verde, quiero madera seca, de buena calidad.
Porque en esa madera, en ese árbol muerto, donde el árbol no pueda decidir que él se quiere torcer y quiere tomar una forma que yo no necesito, con esa madera yo voy a poder trabajar. Pero cuando yo coloque esas tablas de madera aquí, esas tablas no se van a sujetar ellas solas. ¿Qué voy a tener que hacer, hermanos, para que esta tabla no se me caiga de este mueble? Yo voy a agarrar un clavito y voy a agarrar un martillo. ¿Qué me va a decir esta tabla a mí? No me va a decir nada, hermano. Solamente va a aceptar mi voluntad. Porque yo quiero que esta tabla se quede aquí quieta. Y quiero cortar un pedazo más pequeño y colocarlo aquí encima, hermanos. Y para que no se mueva, que quede firme, voy a agarrar otros clavitos, hermano. Y voy a empezar a clavar. ¿Conforme a la voluntad de quién? Conforme a la voluntad del carpintero, hermanos. Entonces el Señor le está diciendo al pueblo, suban al monte y traigan madera. Porque ahí yo voy a hacer mi voluntad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo o lo que le estaba pidiendo Dios al pueblo? Que reedificaran el templo. Amén. En el versículo 8 dice, no, en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuál era la molestia del Señor, hermanos? El pueblo estaba edificando sus casas, considerando sus propios caminos, su propia voluntad, sus propios pensamientos. Pero al templo del Señor lo tenían desierto. Nadie estaba poniendo voluntad en hacer las cosas. En el versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, hoy en día a mí me impresiona mucho la sociedad, tanto nacional como internacional, el correr. Hace 1 o 2 días salí en el noticiero de que en la pandemia, cada 30 minutos, creo que dijeron, nacía un nuevo multimillonario, pero que cada 30 minutos estaban naciendo 1 millón de personas que estaban cayendo en extrema pobreza. Y estaban hablando acerca de la desigualdad económica y de la forma en que se reparten los recursos. Y si ustedes lo piensan y lo analizan, en la pandemia hubo gente que hizo, por ejemplo, lo de las motos que van a repartir alimentos, otros que empezaron a vender ya no directamente, sino que las compras electrónicas. Y es algo que hasta ahorita, cuando ya está pasando la pandemia, nos gustó, nos quedamos acostumbrados. Muchos estamos haciendo compras electrónicas o estamos haciendo pagos electrónicos, qué sé yo. Pero en este nuevo vivir acerca de la pandemia, sucedieron muchas cosas. Hoy tenemos también a Vladimir Putin y a el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y están metidos en una guerra. Hermanos, y la gente que está muriendo, porque se escucha así como que Vladimir Putin movió sus tropas y atacó la ciudad y la han recuperado o ahora están retrocediendo, que están atrincherados, pero Ucrania está venciendo y Vladimir dice que van a vencer. Ah, qué bonita la guerra. Pero y los miles de personas, hermanos, que están muriendo, las miles de familias que están siendo desintegradas, eso es terrible, hermanos. Eso es duro, pero es la realidad. ¿Y cómo es el corazón de los hombres que están dirigiendo esta guerra, hermanos? ¿Cómo es el corazón de los hombres? No, hay que disparar más, hay que darle duro a esto, y los corazones están endurecidos. Y cada quien en este planeta está haciendo lo que quiere, hermanos. Pero ¿cómo vemos el planeta, hermanos? Está cada ratito de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor.
por ahí apareció ya la viruela del mono. También anoche yo me enteraba de una nueva enfermedad del hígado, hepatitis, que en Inglaterra niños están padeciendo de una hepatitis y están investigando porque sospechan de que la vacuna del COVID en los niños ha producido esta hepatitis, pero advertían de que la OMS ni nadie está haciendo bulla o está diciendo o advirtiendo acerca de la propagación de esta enfermedad, de la hepatitis. Bueno, consecuencias, hermanos, consecuencias de lo que está sucediendo. Me recuerdo que cuando comenzó esto del COVID, toda la gente empezó a buscar a Dios a su manera. Me recuerdo que los hombres decían que Dios nos ayude, que Dios esto, que Dios aquí, y de alguna manera como que querían estar a cuentas con Dios. Pero cuando empezó y terminamos el primer año, después de la pandemia, los hombres endurecieron su corazón, se amargaron y empezaron a maldecir al año viejo y que no sé qué, y empezaron a sacar la naturaleza que había en su corazón. Y así, hermanos, el mundo está en una forma trastornada. Hoy, con esto de las criptomonedas, un montón de gente está haciendo dinero y otro montón de gente se está quedando sin dinero porque le apostaron mal a la cripto y se fueron en una racha que no debían. Pero así como es fácil hacer dinero, así también es fácil perder dinero. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo en este tiempo. Pero la humanidad, a pesar de todo lo que se está viviendo, a pesar de todo lo que está pasando, no le están dando la gloria a Dios. Pero, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Son la humanidad o somos nosotros? ¿Y por qué está permitiendo Dios todas estas cosas, hermanos? Porque el Señor nos está advirtiendo y nos está recordando que Él viene pronto, ¿sí? Y cómo entonces nosotros debemos de afrontar este tiempo. Debemos de afrontarlo con sabiduría y pedir al Señor que nos ayude a dirigir nuestras vidas. El Señor dice, meditad en vuestros caminos. ¿Y a quién se lo estaba diciendo, hermanos? A los gentiles, a los samaritanos, a los egipcios. No, ¿verdad? Se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. Meditad en vuestros caminos. Pero no les decía, mediten en mi camino. Piensen en mi camino. No, meditad en vuestro camino, porque el Señor estaba advirtiendo, ustedes están yendo por caminos que no son mis caminos. Y ahora en estos versículos que acabamos de leer, está diciendo, ustedes se han quejado que invierten, que siembran y quieren recoger 30, pero recogen 10. Ustedes hacen cosas, pero no hay bendición en eso. Y ahora el Señor les responde, les dice, ¿y saben por qué es? Porque sus casas están artesonadas. Pero miren mi casa, dice, miren mi casa está desierta. En este contexto, cuando Ageo le está dando la profecía a Zorobabel, habían pasado ya 16 años desde que el rey Ciro dio la orden de que el templo se construyera. Entonces, hermanos, cuando el rey Ciro da la orden, salen los jefes de Israel y empiezan a organizar al pueblo. Y cuando el pueblo se está organizando, los más ancianos se acuerdan de la gloria del templo y lloran porque aquello tan hermoso, dicen, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Pero ahora en este tiempo, 16 años después, ya nadie está siquiera levantando una tablita para levantar el templo. Se acabó el ánimo, se perdió el interés por hacer aquello. Ahora, hablando, hermanos, acerca de considerar y de meditar vuestros caminos. En Ageo capítulo 2, versículo 11, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Acordémonos que los sacerdotes podían agarrar de la carne que había sido ofrecida en el holocausto. Entonces la idea es que un sacerdote, después de haber ofrecido un holocausto, agarraba un pedazo de carne
lo ponía en la falda de su ropa, dice. Entonces, por decir algo, me le echo aquí a la bolsa. Entonces la idea es, ¿será que si yo llevo un pedazo de carne santificada y la carne santificada toca un pan o toca algún alimento, el alimento va a ser santificado? Pregunta. Y la ley de Moisés decía que no. Y ellos responden, no, dice, nada cosa. Luego, en el versículo 13 dice, Ageo 2:13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. La ley también decía que si, por ejemplo, fallecía un familiar mío, entonces yo tenía que obviamente cargarlo y sepultarlo, pero entonces yo estaba inmundo por haber tocado a alguien muerto. Entonces, estando yo inmundo, si yo toco algo, esto va a ser inmundo. La ley de Jehová dice, sí, es inmundo. O sea, estando yo santificado o llevando algo santificado, no puedo santificar nada. Pero estando yo inmundo, habiendo inmundicia en mí, todo lo que yo toque va a ser inmundo. Entonces dice en el versículo 14, y respondiendo a Ageo, dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad, otra vez hermanos, esa palabra, meditad. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Aquí ya no dice el Señor medite en vuestros caminos. Ahora dice, meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Lo que le está diciendo es que ellos tenían un viñedo, se echaban las uvas, hacían el vino y decían, este viñedo me va a dar 50 cántaros de vino, porque yo he visto y calculo. Y después de vendimiar y de sacar el vino, recogían solamente 20. Y decían, pero ¿cómo es posible si trabajamos tantas manzanas y tantas manzanas dan como 8 cántaros? Yo calculé que iban a ser 50 y solo me salen 20. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Decían ellos. Y el Señor les está diciendo, aquí esto. Y dice en el versículo 16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Fue en vuestro corazón. Este día, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Hermanos, vamos ahora al libro a la carta de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Aquí Pablo está exhortando a los corintios y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Yo dijo, habitaré y andaré en seré su Dios y ellos serán pueblo. Por lo cual, id de en medio de ellos. ¿Cuál es la orden aquí, hermanos? Salid de medio de quiénes? Del mundo. Y dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré
para vosotros por Padre, y vosotros me decís hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí, hermanos, encontramos a Pablo volviendo a dar el mismo mensaje, solamente que aquí ya no está en el tiempo de la ley de Moisés, en el tiempo de la gracia. Pero Pablo nos está diciendo que si nosotros tenemos con el mundo, como el mundo es inmundo, nos contamina a nosotros. Y nosotros podemos estar santificados con la sangre de Cristo. Pero si nosotros estamos teniendo comunión con el mundo, entonces no vamos a estar santificados. Y el Señor, hermanos, en este libro de Ageo, el mensaje que nos está dando, hermanos, es que nosotros tenemos que apartarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que considerar nuestros caminos por donde nosotros vamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, nuestras costumbres que se han vuelto costumbres, pero que no deberían ser nuestras costumbres, que nosotros consideremos nuestra vida por donde vamos. Cuando analizamos, hermanos, lo que el Señor está pidiéndole al pueblo acá, el Señor le está diciendo al pueblo y le dice, miren, que a ustedes está yendo mal, su economía está quebrada, su economía está arruinada. Nehemías había estado llorando 4 años antes porque veía la condición de su pueblo y lloraba al ver todo en ruinas, hermanos. Y así estaba el pueblo en ese momento. Entonces, Dios les está diciendo, consideren esto, pero yo los voy a bendecir. ¿Qué es lo que yo quiero? Dice el pueblo, dice el Señor. Traed madera al monte, en donde yo haré mi voluntad sobre esa madera. ¿Ya? Consideren vuestros caminos, porque no son mis caminos. Pero cuando ustedes vengan hacia el monte y traigan esa madera, ese es el camino por donde yo quiero que mi pueblo camine hoy. Eso es lo que está diciendo. Ahora el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Yo quiero que mi esposa y que mis hijos tengan salud. ¿Qué más quiero, hermano? Yo quiero que Dios me permita tener a mi familia bajo un techo delicioso que me permita tener unas colchas calientes para poder cobijar a mis hijos. Yo quiero poder tener comida para poder servir. Eso es lo que yo quiero. Y que no se aparten del camino del Señor. Dice que llevemos tablas hacia el monte. Tablas que no puedan decir, ay, ese clavo no, por favor, sáquelo, porque me duele la costilla. No, Señor, haz tu voluntad. Señor, yo sé que ahorita este camino no me gusta. Yo sé, Señor, que las cosas que estás haciendo en mi vida me estorban. Y no quisiera, Señor, que tú trabajaras esta área en mi vida. Yo no quisiera entregarte esto, Señor, pero si es tu voluntad, yo me pongo en tus manos, Señor, porque confío y sé que lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor, va a ser para bendición, para mi vida eterna. Porque, Señor, yo quiero edificar tu templo. Señor, ya no quiero edificar esa casa artesonada, esa casa que no va a ser eterna, Señor. Esa casa que está en ese Jerusalén desértico, en ese Jerusalén donde la gente está pobre, donde la gente la está pasando mal. No, Señor, quiero salir de ese lugar y quiero estar, que mi tablita esté en tu templo, Señor. Quiero ser parte del templo, quiero formar y quiero ser parte de esa columna en tu templo, Señor. Que podamos nosotros edificar el templo de Dios amando a nuestra pareja, amando a nuestra esposas, sometiéndose a sus maridos, hijos, obedeciendo a sus padres. Que nosotros
podamos estar dando testimonio de la vida de Dios con nuestras palabras, con nuestros dichos, con aquellas personas que no conocen a Dios. Que nosotros seamos para ellos un ejemplo y no sean ellos el ejemplo que estemos siguiendo, hermanos. Que no nos por medio de nuestro testimonio. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Del 6 al 2. Esto termino, hermanos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En este versículo 10, hermano, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Tiene una prueba, hermanos, sobre el mundo entero. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia que Él ha puesto para la iglesia una puerta abierta que nadie puede abrir y nadie puede cerrar. Dios la ha dejado y la ha establecido así. Ahora, ¿y cómo es que, y bueno, le dice a la iglesia de Filadelfia que la iglesia es débil, que no tiene fuerza, pero Dios, que Él va a mantener esa puerta abierta. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa puerta que Él dejó abierta? ¿Cuál es esa puerta? Porque esa puerta es la que va a guardar a esta iglesia en el tiempo del fin de la prueba que Dios va a traer al mundo. La respuesta está en el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, quiero animarlos a que podamos estar leyendo la palabra de Dios, que podamos estar meditando en la palabra de Dios. Y si es posible, que nos esforcemos en memorizar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, lo que es real es que ya estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de dolores en este mundo. Hermanos, lean las noticias internacionales esta semana y se van a dar cuenta de cosas que están pasando que no sabíamos ayer y que nos van a sorprender. Y vamos a decir, ¿qué fue lo que está pasando en el mundo? Porque todas las semanas están sucediendo cosas a nivel mundial. Estamos ya en tiempos de dolores. Ahora, el Señor dice que va a traer una hora difícil para todo el mundo. ¿Será que cuando Él dice todo el mundo, El Salvador estará excluido de nuestro país? Por lo menos, bueno, gracias a Dios, El Salvador no, ¿verdad? Pero dice todo el mundo, o sea que sí está incluido, hermano. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para no estar incluido en parte de todo el mundo? El Señor nos dice que Él ha dejado una puerta, ¿sí? Hermanos, el concurso bíblico es una forma bonita, es una forma divertida de guardar la palabra del Señor.
Y el Señor ha puesto sabiduría en los líderes de nuestras congregaciones para que podamos participar de eso. ¿Sí? Ahí está la oportunidad. Si a usted le cuesta, el concurso bíblico es la opción. Ahora, si usted es fiel, si usted siempre lee la palabra, si usted medita en la palabra, agarra la escritura en una forma periódica, en una forma disciplinada y trata de comprender y analizar qué es lo que Dios nos está diciendo en la palabra, pues ahí es donde usted tiene que hacerlo, ¿sí? Puede hacerlo de esa manera. Pero entra el juego, hermanos. Y el Señor promete, ¿verdad? Dura y difícil. Amén. Pongámonos de pie, hermano.